Hola, buenas tardes. Hoy vamos a explicar lo que es CSS. CSS es una hoja, es un lenguaje de hojas de estilos en cascada que sirven para darles estilos a las páginas HTML. ¿Y cómo lo hace? Lo que hace es que toma los elementos de HTML y les aplica estilos. Es decir, por ejemplo, puede tomar un título y le puede dar un tamaño más grande, un tamaño más chico. Puede tomar una caja, le puede dar un tamaño de ancho o de alto más grande. Le puede poner bordes, le puede poner un padding, un margin, una posición. Hay muchas cosas que se pueden hacer con CSS y a continuación vamos a estar viendo alguna serie de cosas que se pueden hacer. Para iniciar, lo primero que vamos a ver es qué son los selectores. Pero antes de ver los selectores, vamos a ver qué es la estructura o cómo es que es una estructura de CSS. Es teniendo un selector es el elemento HTML que vas a modificar. Usas ese selector y en un bloque de código es donde agregas los atributos y propiedades que tiene este selector o que le vas a modificar a este selector. Es decir, mira, tenemos selector, por ejemplo, y luego tenemos que tener el bloque que viene siendo las llaves de apertura y cierre. Dentro de este tenemos propiedades que son cada una de las propiedades de este selector, y tenemos los valores que tiene este selector, por ejemplo un color, un tamaño, ya digamos que 15 píxeles, 15%, etcétera, y termina siempre con un punto y coma. Entonces prácticamente esta es toda la estructura de CSS desde casi de inicio a fin. Hay algunas otras, digamos que cosas que tiene, pero que no van dentro de lo que vamos a ver ahorita. Ahorita estamos viendo la estructura básica y esto es lo que viene siendo la estructura básica. Tenemos como inicio los selectores. Tenemos varios tipos de selectores. Por ejemplo, tenemos selectores simples, combinados, subclases, elementos y atributos. Vamos a iniciar con los selectores simples, que son de nombre, clase e ID. Aquí inicialmente ya creé una estructura de HTML muy básica, donde puse un título, un párrafo, una sección con un subtítulo, otro párrafos, y dentro un div con otro subtitle, más párrafos, otro párrafo fuera, un BR, otro párrafo, un formulario con algunos inputs y un input summary. Vamos a ir utilizando los selectores de diferentes formas para ir viendo cómo es que funciona. Tenemos un párrafo, un H1. Vamos a dar estilos con el H1. H1 a los H1 que hay en el documento le vamos a poner un color naranja o rojo, color rojo. Ahí está. ¿Por qué no funciona? Aquí tenemos todas las páginas tienen que estar tener el CSS en alguna parte. La puedes tener aquí directamente, lo puedes tener aquí con una etiqueta style, pero no es tan conveniente porque luego tienes demasiado códigos, no se ve ordenado y demás cosas, pero funciona. Por ejemplo, aquí lo vamos a poner al H1 un color red, por ejemplo, y ahí está. Pero pues no vamos a hacer esto porque prácticamente no se hace y se ve feo. Entonces lo que vamos a hacer es poner un documento aparte, el cual se conecta a HTML por mediante la etiqueta link, que aquí tenemos que especificar que es style sheet para que funcione, si no, no va a funcionar. Entonces le ponemos style sheet, el href, la dirección del archivo que vamos a modificar, que aquí están selectores HTML. Aquí tenemos selectores HTML y selectores CSS. Entonces aquí tenemos la conexión ya, y si se dan cuenta sí que está en rojo, pero ahora porque está aquí. Miren, si le cambiamos a red, a green, por ejemplo, verde, ahí se cambian. Aquí está, se cambia. Entonces aquí ya tenemos el selector básico, el selector por nombre. Luego clase, ahorita vamos a ir viendo, y ID. Tenemos la clase title. Entonces vamos a decirle que la clase title
La clase Selected se selecciona siempre con un punto. Tienes que poner el punto para especificar que es una clase. Si no, vas a decir que es un atributo de nombre. Si lo pones nomás así. Si pones title y por ejemplo le pones text align center, que significa que se va a centrar el texto, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque no existe este elemento. Pero en cambio, si le dices que es una clase, o sea, punto, significa clase, ya, miren, se centra. Entonces, por ejemplo, el ID, ¿cómo seleccionas con ID? Con un hashtag, gatito, o como le quieras decir. Miren, aquí tenemos ID, title. Entonces, los que estén seleccionados, los que tengan el ID de title, van a tener, por ejemplo, un font family, un estilo de fuente, sans serif. Digamos que le vamos a cambiar un poquito la letra y ahí está, ya se cambia la letra. Entonces, si le estamos aplicando estilos por nombre, por clase y por título. Después vamos a ver todo lo que significa text align, font family, colores y todo eso. Entonces, ahorita lo que estamos viendo es cómo seleccionar cada elemento HTML que se encuentra en la página. A continuación, tenemos más selectores, tenemos los combinados, que son los descendientes, los hijos, los hermanos adyacentes y los hermanos generales. Aquí tenemos los selectores combinados, que son los descendientes, los hijos, los hermanos generales y los hermanos adyacentes. Aquí vamos a ver un poquito la estructura HTML que tenemos para ver cómo podemos aplicar esto. Por ejemplo, podemos decir que todos los párrafos que estén dentro de la sección van a tener un cierto color de letra. Vamos a ver. Tenemos la sección y solo los de aquí, miren, los que tienen la flechita, los que tienen uno de estos, como que un guioncito, miren, están dentro de la sección. Los que tienen dos rayitas también están dentro de la sección, pero los que no tienen rayitas no tienen. Es como que una forma de verlos visualmente acá en esta parte de la página ya. Entonces vamos a decirle que todos los que están dentro de la sección van a tener un color un cierto color. Vamos a ver, que son los descendientes. Vamos a ponerle aquí la sección. Vamos a poner un color naranja. Ahí está. No funcionó. Ahí está. Pero los P's que estén dentro de la sección. Ahí está. Todos los P's que estén dentro de la sección van a tener un color naranja. Entonces, ¿cómo vamos a ver cuáles son los hijos? O sea, si queremos solo darles una propiedad a los hijos que están directamente dentro de esa sección, es decir, los que estén a la altura de después hijos de él. Por ejemplo, estos no son directamente hijos de él, estos son hijos del div. Entonces, si no queremos modificar estos, solo los que están dentro de la sección, lo que tenemos que hacer es decirle que solo modifique a los hijos siguientes. Entonces, prácticamente lo mismo. Entonces le vamos a decir aquí, pero no le vamos a decir que sean los descendientes, sino que todo, no más exclusivamente los hijos. ¿Qué le vamos a decir? Pues que los ponga de color verde, por ejemplo. Entonces, miren, si se dan cuenta, solo los que están directamente con él son de verde y los demás sigue tomándose esta digamos que es eso que le especificamos aquí, pero en los que están más adentro, que no son hijos descendientes de él, los que están adentro, que son descendientes pero que no son hijos directos, son los que toman esta propiedad. Los que son hijos directos toman la propiedad de otra, que son crin. Los hermanos generales son los hermanos que tú tienes al lado. Por ejemplo, digamos que este es un selector, entonces los hermanos generales son los que están después de aquí. Entonces, si tenemos un div por acá, por ejemplo acá, miren, tenemos esta sección. Entonces tenemos la sección y tenemos tres elementos más. Entonces tenemos la sección, un B, un BR y un P. Si te decimos que la sección, todos los hermanos generales de ella tengan un cierto color, todos los P's generales de ella, después de ella, entonces vamos a hacer que los dos tengan un cierto color o un cierto tamaño. Le vamos a cambiar el tamaño para que se vea. Entonces le vamos a decir section, los hermanos generales se seleccionan con la virgula y ya está. Entonces le vamos a decir que los hermanos generales tengan un font size, un tamaño de letra de 20 píxeles, por ejemplo, y ya se va a ver un poco más grande. Aquí está. Los dos hermanos que están enseguida de la sección tienen este tamaño de letra.
Pero si queremos que solo el hermano siguiente, o sea, está la sección y el que está enseguida nada más, por ejemplo aquí lo vamos a ver, el hermano de la sección, el que está enseguida, o sea, el primero, sin ponerle clase ni nada, si lo queremos seleccionar, ¿cómo le hacemos? Pues vamos a decir que se seleccione el hermano siguiente. Aquí está. El hermano siguiente lo seleccionamos además y le vamos a cambiar el color también. Vamos a poner un color blue. Ahí está. Entonces llevamos selectores de combinados por los básicos. También tenemos pseudoclases o elementos y atributos. Vamos con la pseudoclase. La pseudoclase, por ejemplo, tenemos esta H1. Tenemos un H1. Pseudo elemento. Por ejemplo, el pseudo elemento del H1, que es el de arriba. Aquí le damos a dos clics y por ejemplo tenemos el after. Hay muchos pseudo elementos, entonces ahí tú ves cuál es el after. Es como que un elemento que se crea después del elemento seleccionado. Por ejemplo, vamos a decir que tenga un contenido, le vamos a poner ¿qué le ponemos? Esto aquí, y le vamos a poner, a ver, no lo borro, ahí está. Vamos a poner una comilla y le vamos a poner aquí un width de 50 píxeles. Ok, también. Ok, ahí está. ¿Sí ven? Pero le vamos a poner un background también para que se vea que ahí está el stem. Ahí está. Le podemos poner un after, un before también. O sea, antes y ahí está. Tenemos las comillas antes y después. Ahí tenemos seleccionando por el pseudo elemento. Ahora vamos a seleccionar por las pseudoclases. Vamos a seleccionar algunas pseudoclases. Las pseudoclases se le agregan, por ejemplo, a cualquier elemento también, pero son diferentes. En este caso, no son elementos que se crean, sino son como acciones que se crean a partir de algo. Es decir, ¿qué vamos a poner? Pseudoclases. Por ejemplo, al botón le vamos a poner una pseudoclase. Este botón, que es este input de acá, le vamos a poner una clase. Clase BTN. Le vamos a poner la clase botón. Entonces le vamos a decir que al button tenga la pseudoclase hover. Ahí está. Entonces cuando se haga hover, o es decir, que pases por arriba de él, le vamos a hacer que cambie el color. El background, el color de fondo. Le vamos a decir que se ponga naranja. Bien, y si pasamos por él, miren, se pone naranja. Ahí lo estamos viendo. Lo que podemos hacer también que cuando se active, es decir, que cuando des el clic en él, cambie otra vez de color. Podemos hacer eso también. Le vamos a poner que se ponga red. Miren, aquí está. Estamos naranjas. Le damos clic, se pone en naranja. También tenemos la pseudo. No, ya tenemos los atributos ahora. Por ejemplo, le podemos decir los inputs que tengan de texto, le vamos a quitar el borde. Digamos que a los inputs de texto, así, de esta forma, le vamos a quitar el border none. Ahí está. Aquí le estamos quitando el borde a los de. Pero por ejemplo, si le queremos poner un estilo más a los de tipo password, pues nomás le decimos password y aquí le damos el estilo. Por ejemplo, le vamos a dar un borde de 3 píxeles, tipo sólido, y color naranja. Ahí está. Ya le estamos dando un estilo específico por el tipo y no estamos utilizando ni clases ni IDs para estarle modificando los valores. Entonces aquí tenemos ya todos los tipos de selectores que existen: nombre, clase, ID combinados, como son los descendientes, los hijos, los hermanos generales, hermanos adyacentes, pseudoelementos, pseudoclases y atributos.